Pero ¿qué es un mensaje que alimenta? Que nutre. ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué es un mensaje que alimenta? Yo he comparado a esto a este mensaje como la familia. En una familia se habla, la iglesia es como una familia, como un padre, una madre, unos hijos, hermanos. ¿No ven ustedes una similitud? La iglesia es eso. Y hay papá, y hay mamá, y hay hermanos. Y hay cosas en la familia que son bien obvias. Por ejemplo, el alimento. ¿Verdad que sí? El aprendizaje. La educación. El compartir. Todo eso está en la familia. Por ejemplo, en el alimento. ¿Cómo usted ve a un papá, mamá y a un niño pequeño? ¿Cómo puede decir usted? A un niño de 1 mes. ¿Qué come ese niño? ¿Qué atención requiere ese niño? ¿Le podemos dar limonada de 1 mes? Algunos les dan ya café negro y Coca-Cola. Pero ¿no creen que es obvio qué clase de alimento va a necesitar ese niño? ¿Cómo podríamos decir que comienzan los niños a tomar de 1 semana, 2 semanas? Una leche, posiblemente leche materna, o si no, una leche sustituta. Pero no le puede dar una pieza de pollo, ¿verdad que no? A medida que el niño va creciendo, usted le va a ir cambiando el alimento. Y después empiezan los puré de papas, ¿verdad? Gradualmente se va incrementando. Después ¿cómo se pone a cocer pollo? Y le pone unas hebritas de pollo ahí, ¿verdad? Revuelta en otras cositas para ver cómo reacciona. Y usted está a la expectativa si le dio diarrea o no, ¿verdad que sí? Y preocupado. Y así va paulatinamente cambiando todo. Eso en cuanto al alimento. Hasta después ya comparte todo con usted. Y usted está feliz ya, ¿verdad? Ya no se preocupa tanto. La educación, ¿cómo es la educación? Conforme a su edad. La corrección conforme a su edad, ¿verdad? De 2 meses usted no le agarra y le da con el cincho, ¿o sí? Con la faja. No, ¿verdad? No se pone a decir, usted tiene que aprender desde ahorita. Y mi esposa a veces habla con mis nietecitos de 2 semanas. Y usted tiene que aprender de veras, le dice, y seguro que te está escuchando, seguro que te están poniendo atención, ¿verdad? Pero se pone a hablar como que está conversando con un adulto de 80 años. Y pobrecito el niño, creo que no sabe ni el sonido de todas esas cosas. Pero a veces sucede ese tipo de conversación, ¿verdad? Con el niño. Pero ya después que va creciendo, usted le habla de otra forma. Ya le pone parámetros estándar de comportamiento, de conducta. Y después de los, qué sé yo, 2 años, ya va el cincho. Y venga para acá y le pega duro, ¿verdad? ¿Para qué sí? Aquí en este país tengan cuidado porque aquí los niños le pegan a uno. Sí, no se les puede corregir tanto, aunque la ley de Canadá dice que menores de 2 años no se les puede dar, corregir corporalmente. Pero sí, después de 2 años es permitido la corrección corporal. Pero siempre, es decir, es permitido, pero siempre en sus parámetros que ellos tienen, ¿verdad? No es cuestión de que, de veras, ahora sí con el derrote, no, tampoco así. Pero sí, la educación así va, ¿verdad? ¿Hasta cuántos años? ¿Hasta la edad de cuántos años corrige a sus hijos corporalmente? Hasta que se mueran.
No, hasta que se muere el papá todavía. o el hijo. Nosotros en nuestra familia dijimos, a ver, hasta los 15 años vamos a corregir corporalmente. Y ahí estábamos esperando, como que ellos de los 13, 14, 12, 13, 14, ya como que ya tenían otro tipo de educación, ¿verdad? Y era conversación. Pero nosotros con la gana, porque hasta los 15 años les podíamos corregir con la vara. Y a veces yo creo que a todos ellos les dábamos, se les pegaba antes que cumplieran la edad de 15. Y todos estamos, pero hubo uno de ellos, no recuerdo quién era, si le fue Zaira o uno de ellos, que no nos dio el motivo para darle antes de que cumplieran los 15 años. Y creo que mi esposa, o yo no me acuerdo cuál de los dos, en una ocasión, bueno, dijimos, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Y entonces le dimos ahí, ¿y qué pasó? Por si acaso ya vas a cumplir 15 y después de 15 ya no te puedo tocar. Ese era el acuerdo que teníamos en la casa. Pero la educación así es ilógico ver a una mamá castigando a sus hijos ya cuando están adultos, cuando ya tienen de 30, 40. Déjeme decirle que hay algunas mamás que tienen una idea medio rara y dice que ellas tienen el derecho de volarle el palo a sus hijos hasta que ellos, cuando ellos quieran. Entonces, así son algunos, es opción de cada una de ellas. Pero el cristianismo es así, ¿verdad? En el alimento uno va cambiando su forma de comer y la Biblia habla de eso. La educación, la misma cosa. Uno comienza poco a poco. Imagínense que dándole palo todo el tiempo, ya cuando uno ya está anciano y recibiendo palos de la mamá y del papá, da vergüenza, ¿no creen ustedes? Seguro que muchos de ustedes alguna vez le tuvo que decir a su papá o a su mamá, hey, mami, papi, ya soy adulto, por favor no me vuelva a tocar. Más le daba, pues. Sí, entonces a veces uno lo único que tenía era dar la vuelta y salir corriendo, ¿verdad? Para que no dejarse golpear. Pero así va, ¿verdad? Es ilógico, es medio raro ver que a un adulto se le da garrote. Eso en cuanto a la familia. Pues veamos una cosa. Un mensaje que alimenta. ¿Qué cosa es que alimenta? Dígame usted, ¿qué cosa es un mensaje que alimente, que le nutra? ¿Ah? Que nos haga pensar, que nos haga reaccionar, que nos haga arrepentir. Ahora todo eso está de moda, que las personas digan, ustedes tal vez lo han oído, yo quiero un mensaje que me den contra el suelo, que me hagan pensar, que me hagan llorar. Necesitamos mensajes duros que nos hablen y que nos golpeen. A veces, ¿será que han crecido esas personas así? O se quedaron niños, porque a los niños es que se les vuela el garrote por arriba, para abajo y por delante y por detrás, ¿verdad? A los adultos ya que van creciendo. Que tal vez, yo creo que hay que tener que pensar bien ese tipo de cosas así, ¿verdad? Ahora, cuando decimos que algo alimenta tu cuerpo, cuando veamos este primer punto que tenemos aquí en la pantalla, no tengo, se me fue la hermana, se me quedó dormidita. Ya no, el primer punto es que ahora tengo mi asistente ya. Pero parece que el asistente, ahora sí. Cuando decimos que algo alimenta el cuerpo, por ejemplo, es algo que nutre todas las áreas y los órganos del cuerpo, ¿verdad que sí? Todas las áreas. Si algo nutre, si algo alimenta, tiene que alimentar todo, tiene que abarcar todo. Y tiene uno que comer vegetales, esto y lo otro. ¿Por qué razón? Porque el alimento tiene que abarcar todo. En la iglesia debe haber alimentos para los niños, para las parejas, para los matrimonios. Mensajes que ayuden a la familia, mensajes que ayuden al crecimiento espiritual, mensajes que ayuden a los ancianos.
a los que están en desesperación, en ansiedad, preocupados, a los que deben los recibos, a los que están sin empleo, y aquellos que también tienen bastante plata y ahora se confían tanto, y todo ese tipo de cosas. En la iglesia debe haber siempre un mensaje para cada una de esas personas. Personas que están enfermas. ¿Cuántos matrimonios hay que tienen problemas y terminan en divorcio? Porque en la iglesia nunca se les alimentó de tal forma. Pero el pastor a veces habla acerca de la familia. De repente podemos hablar de todas esas cosas, pero el alimento, para que alimente, tiene que ser integral. En Guatemala había cuando vivimos allá, nos gustaba un atol que era de Inca Parina. No sé cuántos son de Guatemala aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Inca Parina? Sabroso esa. Parecido a un atol que se hacía en mi país, pero ese era de trigo, creo yo, ¿verdad? La Inca Parina, sabroso, ¿verdad? Pero la Inca Parina tenía su límite. Tenía que uno alimentarse de otras cosas, pero decían que la Inca Parina era completo, ¿verdad? Inca Parina, sí, era, no sé cómo, así se llamaba, y era de trigo, bien sabroso. Pero todo el alimento tiene que nutrir el cuerpo, todas las áreas, no solo una. No solo las áreas emocionales, sino también las áreas espirituales, la lógica, la verdad, el carácter de uno. Hay personas que quieren escuchar tanto de la palabra del Señor, pero se les olvida que tienen un mal carácter y que son respondones, y que con un poquito, ¡pum!, salen a florecer quiénes son, ¿verdad? Tienen mal carácter, mecha corta. Algunos hasta son mal hablados, pero son aquellas personas que quieren escuchar mensajes duros para que le estén dando y que lo hagan llorar, porque tienen mucho de qué arrepentirse. Ay, usted no tiene nada de qué arrepentirse entonces. No estoy diciendo eso, pero lo que quiero decirle es que muchas personas tienen muchas cosas de que arrepentirse y que no lo han hecho, y que necesitan a alguien que le esté dando palos todo el tiempo para que le esté recordando que tiene que arrepentirse. La palabra del Señor nos habla a la mente, a las emociones, a la familia, a la vida en general, al conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos de que lo sabemos todo, que no necesitamos? Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en Hebreo, en ese texto, en Hebreos capítulo 6, dice ahí la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos son las cosas iniciales, ¿verdad? Las básicas. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Otra palabra, hermano, el creyente se arrepiente del pecado cometido y se aparta. El Señor dice, ¿verdad? Dice: el que se aparta alcanza, confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Dice eso, ¿verdad? Uno de los salmos. El que confiesa, un salmo, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero ese texto que acabamos de leer es bien vital, porque abarca muchas cosas. Abarca dejando las cosas primeras. Dice, dejando ya los rudimentos. Los rudimentos son las cosas básicas. Hermano, tenemos que dejar lo básico. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos menos de un año? Hay algunos que tienen menos de un año de ser cristianos. ¿Tiene 2 años de ser cristiano?
¿Cuánto? Levanta su mano. 3. Por allá tienen 2. Por ahí dice 40. Ya estamos creciditos. Ya se supone que hemos dejado las cosas básicas. Como el consejo que dice el apóstol Pablo, dice, dejando las cosas básicas. Ya, atrás. Ahora vamos hacia adelante a la perfección. Ahora, las cosas básicas fue como un puente para cruzar las cosas buenas, a las cosas mejores. Tenemos que ir avanzando. Dice, hay que avanzar. Ese texto dice, tenemos que ir adelante. Vamos avanzando. No echando otra vez, porque algunos de nosotros queremos regresar y vivir los primeros días. Es bueno acordarse del primer amor y vivirlo, ¿verdad? Pero en otro sentido, no en un sentido de estar deseando beber leche todo el tiempo. ¿A cuánto le gusta el biberón? ¿Cómo sentiría usted que a Heidi le demos su café en un biberón? Yo no sé qué diría Luis, ¿verdad? Se va a rebatir. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Estás loca? Pero ¿cuánto le gusta estar bebiendo el biberón todo el tiempo? Que le están dando palo todo el tiempo. Como que fuera un niño chiquito. Tengamos cuidado, ¿verdad? Porque ese consejo dice, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Usted ya se arrepintió de las cosas que hacía. Pare de hacerlas. Pare de pecar. Usted es hijo de Dios. Ya no puede regresar a ese mundo. Y si regresa, bueno, es cosa suya. Va a quedar todo el tiempo atrás y atrás y atrás. No va a avanzar nunca. Veamos otra cosa muy importante. El segundo punto, cuando decimos que necesitamos alimento sólido, es porque ya hemos recibido los nutrientes primarios. Vamos a repetirlo otra vez. Cuando decimos que necesitamos alimento sólido, es porque ya hemos recibido los nutrientes primarios. Ya cuando el niño nació y ya dejó de los primeros 6 meses, se le cambia la leche. Se le empieza a dar otras cosas. Mi esposa a los 4 meses les hacía, y todo el tiempo me acuerdo de eso. Que ella, porque son 4 hijos, yo sabía más o menos, a los 4 meses ella le ponía, no sé si ponía un agua hervida, dejaba tirar un tomate, ¿verdad? Y después le quitaba la cascarita al tomate y lo ponía en la licuadora y ella le hacía un fresquito de tomate. Y ella le ponía la mitad de ese fresquito con mitad de agua para ver. Y no le pasaba nada. Al segundo día la misma cosa, pero le aumentaba hasta que dejaba el jugo de tomate puro. Ya de 4 meses. Pero ya después cambiaba, a los 6 meses cambiaba otra cosa. Al año cambiaba otra cosa. Nosotros, cuando ya sabemos que ya no necesitamos leche, por favor, demos la leche. En biberón digo yo, porque todavía a algunos de ustedes les gusta la leche. Ayer yo andaba buscando, tenía una galleta y andaba buscando leche y no tenía leche en la casa, ¿verdad? Pero siempre me gusta un vaso de leche. Pero es diferente. Son cosas muy diferentes. Mi amor, debemos de adquirir nuevos alimentos. Y el alimento debe ser progresivo y variado. Y veamos lo que dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, ahí donde lo tenía.
No, ahí no. El anterior, ahí donde lo tenía, ahí está. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y en Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Ir creciendo. No quedarnos estancados donde estamos. Cuando nosotros estamos esperando sobre el mismo mensaje todo el tiempo, que nos den palo, no sé si ustedes han escuchado esa expresión. Yo quiero mensajes fuertes que me hagan levantarme de la silla y que me hagan llorar todo el tiempo ese tipo de mensajes. Hay que ponerse a pensar en eso. Uno tiene que ir creciendo espiritualmente. Cuando uno era niño, pues escuchaba a papá y a mamá, levántense ya, vamos. Y le daban y lo amenazaban uno con un cincho, vamos, tiene que comer. Y nosotros, mi esposa y yo, nos sentábamos con nuestros hijos a darles de comer y con el cincho en la mano y le decimos, a ver, abra la boca. Y si no, le hacíamos el ademán que íbamos a darle, ¿verdad? Y abría la boca y entonces seguía comiendo. Pero así mi esposa y yo nos sentábamos con nuestros hijos. Porque ellos estaban en un proceso que hasta para comer tenía uno que castigarlos. Pero todo el tiempo ese tipo, ¿verdad que no? Es raro. Imagínense que íbamos al McDonald's nosotros, de 15, 16 años, y yo iba a sacarme el cincho ahí, y delante toda la gente está comiendo ahí. A ver, va a comer. ¿Ya de 15 años? ¿Cómo ven ustedes esa película? Medio rara, ¿no creen ustedes? ¿Alguna vez han visto eso en el McDonald's? O en algún restaurante, o en la parada del bus, que un papá está con el cincho o con la faja en la mano y le dice a su hijo de 15 años, o te aligeras o te doy. Amén, que esté medio loco, ¿verdad? ¿Cómo? Eso sí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba o juzgaba. Él juzgaba como niño. Entonces mis sentidos eran de niño todo el tiempo, hasta mi juicio era de niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé todo lo que era de niño. ¿Alguna vez usted ha puesto a pensar más que algunos de nosotros nunca crecemos en el camino? Siempre somos lo mismo. Y a veces hasta eso le decimos, lo que uno aprende en la iglesia lo debe mantener. Es cierto, lo debe mantener, pero también uno lo tiene que poner a la tela de juicio porque tiene que juzgar a aquello que le están enseñando. Hay personas que nunca cambian porque la Biblia dice que no hay que cambiar. No hay crecimiento. Veamos lo siguiente, cuando decimos, aquí sí es hebreo, cuando decimos que no me estoy alimentando espiritualmente con lo que recibo, algo sucede en mi vida. Si usted dice aquí no hay alimento sólido, a lo mejor hay tanto alimento sólido, y lo que está pasando es que usted se acostumbró a beber leche todo el tiempo. Eso es lo que sucede. Que lo estén corrigiendo con la parita, porque eso es cuando uno le están dando todo el tiempo y uno siempre está con la cabeza hacia abajo esperando que le estén corrigiendo y que le estén pegando. Es porque no ha pasado de ser niño. Tiene complejo de patojo, de escuincle, de chavalo, de cipote. No es un hombre. Si usted desea que le estén volando palos, es porque usted no ha dejado de ser niño.
usted y yo tenemos la obligación de crecer. Algo está pasando cuando nosotros solo estamos deseando corrección. Que papá nos esté volando palo. ¿Será que me he acostumbrado a los alimentos primarios? ¿Ya se acostumbró usted a estar comiendo todo el tiempo pancito remojadito ahí para que no se le caigan los dientecitos? ¿Verdad? Con lechita, y no quiere comer nada más que lechita y atolitos. Aquellos alimentos que el alimento de la corrección de papá y mamá ya se acostumbró. Para mí que ese es un alimento que envejece, ya pasa de moda. ¿Sabe por qué? Porque uno vuelve a la dependencia de otros. Depende de otros todo el tiempo, que le estén diciendo lo malo que está. ¿Por qué mejor no avanzar, como dice, a la perfección? Mejor, como dijimos, leímos en uno de los versículos anteriores, nosotros tenemos que avanzar adelante a la perfección. Pero cuando queremos solamente corrección, que Dios nos esté diciendo la verdad, y que la verdad aquí, hermano, necesitamos avanzar. Necesitamos dejar las cosas primarias. Tenemos que ir avanzando. La corrección siempre llega, pero a veces nosotros sentimos dependencia de ese tipo de mensajes, de ese tipo de alimentos. No podemos quedarnos solo con leche. No podemos quedarnos con corrección, porque entonces quiere decir que nunca crecimos. No sé, han escuchado personas que dicen que nunca crecieron. Nunca crecieron. Nunca se independizaron. Siempre están metidos con mamá y con papá. Y ya viejos con bigotes. ¿Ah? Mamá voy. O si no, ya vieja. Ya niña vieja y tal, ahí con mamá y papá. Nunca crecieron. Nunca levantaron alas. Nosotros tenemos que ir creciendo. No estar dependiendo de papá y mamá todo el tiempo, que nos estén dando cincho. Pero ¿cuál es veamos lo que dice el texto ahí de Hebreos? Y es algo muy bonito. ¿Qué dice? Esta versión está bonita. Nos gustaría decir mucho. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Qué feo eso. Y tal parece que no escuchan. Qué feo que está hablando Pablo aquí, ¿verdad? Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. No pasan de la leche. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿No creen ustedes que este pasaje está tan lleno de sabiduría? Hermano, aquí nos habla claramente el apóstol. Dice, algunos de ustedes son torpes espiritualmente. Hace tanto que son creyentes, dice ahí, que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas. Son como los niños pequeños que necesitan leche constantemente y no pueden comer comida sólida. ¿Se da cuenta? Hay que crecer. Y cuando usted crece, cambia su alimento.
varía su alimento. No puede estar dependiendo de una clase de alimento todo el tiempo. No puede estar dependiendo de una clase de mensajes todo el tiempo. Nosotros tenemos que ir cambiando nuestra forma alimenticia. Eso es bíblico. Dice que la leche es para los niños. Aquí lo dice al final casi. El alimento, 14 dice, el alimento sólido es para los maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados. ¿Ve? Para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados. Quiere decir que nosotros estamos obligados a practicar lo que escuchamos aquí en la iglesia. Ponerlo por obra. Practicarlo. Todo lo que usted lee en la palabra, practíquelo. Hágase hombre espiritualmente. Hágase mujer espiritualmente. Ya deje de niñerías. Ya deje de andar buscando la pacha o el biberón. Olvídese de la leche. Y que aquellas querellitas un día de esto veníamos con mi esposa y mi esposa me decía, ¿a dónde sale? Porque yo le dije, la Biblia dice, le dije yo, el apóstol Pablo lo dijo, le dije yo, que no debemos de andarle poniendo atención a cuentos de vieja. Y me dice, ¿y dónde sale eso en la Biblia, de vieja? Ahí en la Biblia sale, le dije yo. ¿Verdad que sí? Oigan, hay mucha gente que no le pone atención a la Biblia. Pablo dice, cuentos de vieja. Dice la Biblia, no, hasta no ver, no creerme, dice mi esposa. Y entonces lo buscó ahí. Dice que yo nunca había leído así esta expresión. Y de viejos también. Y cuando la Biblia habla de cuentos de vieja, se refiere no cuentos tontos, son de mujeres viejas ya que son cuenteras, chismosas. Así dice Pablo. No le pongas atención a cuentos de vieja. Así, mira, parece como un poco despectivo. ¿No creen ustedes? Por eso mi esposa y mi mamá que iban a yo no creo que es así. Ve, vaya, búsquelo pues. ¿Sí? ¿A dónde está en Timoteo? ¿Sí? Habla de cuentos de vieja. Óigame, volviendo al caso, nosotros debemos de olvidarnos de la leche y crecer espiritualmente. Adelantarnos. No solo estar esperando la lechita en los mensajes, cositas suavecitas, ¿verdad? Que arrepiéntese, hermano, busque de Dios. No, eso ya tenemos que dejarlo. Tenemos que saber que tenemos que vivir una vida agradable a Dios. ¿Para qué tiene que estarla escuchando todos los días? Aliméntese de otras cosas. Aprenda la palabra del Señor de otra forma. Venga aquí a los estudios bíblicos sólidos. El año pasado, o este año, ¿verdad? Graduamos ¿cuánto? 11 o 10 personas salieron de nuestro estudio por 2 años. Métase al estudio. Vaya creciendo. Se va a ir dando cuenta que usted necesita alimento sólido. Ya por último, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en los mensajes que sí alimentan. El mensaje que alimenta. Veamos qué dice la palabra del Señor. El mensaje que alimenta es aquel al que aprendo a disfrutar, aunque no parezca llenarme. ¿Escuchó? El mensaje que alimenta es aquel al que aprendo a disfrutarlo, aunque me parezca que no me llena. Uy, qué mensaje tan aburrido. El pastor estuvo hablando de una cosa tan fea. Nunca dijo nada de arrepentimiento, de que me agarraran del pelo y que me dejaran caer sobre la silla y que me quebraran todos los huesos, porque ese mensaje que me gusta a mí. Otras cosas tontas estuvo hablando el pastor.
siempre buscando la leche. Siempre buscando la leche. El mensaje que alimenta es aquel mensaje que usted le saca el jugo. Usted lo exprime. Hasta que le sale el juguito ahí y usted lo saborea. Porque es fácil decirle 4 cosas y empezar a brincar aquí y empezar a levantar mi voz para que usted se emocione y usted se emocione y empiece a brincar. Y cuando se emociona y empiece a brincar, usted dice que esos son los mensajes que necesitamos en la iglesia, que nos hagan brincar y saltar y que nos levanten de las mesas y que nos agarren del pelo y nos agarren un puntapié que me tiren al suelo. Eso es lo que necesitamos. Lo que necesita usted es dejar la leche y comer sólido la palabra del Señor. Amén. Crecer en el Señor. Eso es lo que necesita. Amén. Y dejar el biberón. Veamos lo que dice Mateo. Ese texto también es aquel del cual analizo su contenido nutricional y tomo lo que sabe alimentar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se ponen, verdad? Van a la tienda y ahora todo es una modalidad de todos ustedes. Yo he visto a todos ustedes, yo a todos los he visto. Hasta en mi mente, ¿verdad? A todos los he visto ahí detrás, ¿cómo se llama? Leyendo el reverso de un contenido ahí, para ver cuánto tiene colesterol, cuántas calorías, cuánto de esto, cuánto de lo otro, porque yo no quiero engordar. Porque yo no quiero tener problemas con el corazón. Mira, Luis está que se sonríe. Yo creo que Luis se pone a chequear todo eso ahí. No, tal vez los jóvenes no, pero la mayoría de los que estamos aquí somos adultos. Ya tenemos que preocuparnos lo que dice ahí de colesterol, de carbohidratos y esto y lo otro, y preocupados. Así es la iglesia, hermano. Ver el contenido espiritual de los mensajes. ¿Qué puede decir que aprendió el día de hoy? Ay, tontera, me estaba durmiendo. Habló de que la leche, que el pescado, que yo creo que ni se dio cuenta de lo que estoy hablando. ¿Y qué dice Mateo 23? Entonces Jesús les dijo, les digo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan, oiga bien, todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Pero ¿cuál es el consejo de Jesús acerca de los fariseos? ¿Cuál es el consejo de Jesús hacia los fariseos? A la enseñanza de los fariseos. Oigan, ellos son doctores de la ley. Ellos son preparados en la que están leyendo la ley. Hagan lo que ellos dicen. Pongan atención a todo eso. ¿Verdad? Pongan atención. Sigan sus instrucciones. Pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos hablan y no hacen. Pero lo que ellos dicen que ustedes tienen que obedecer, obedezcan. ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. Jesús no está dándole, ¿cómo se llama? Dignidad, o no le está dando importancia a los fariseos, sino a la palabra de Dios, a su palabra. Él dice, todos los fariseos y los escribas, ellos son gente que están ahí y son intérpretes de la ley. Entonces, Jesús está diciendo, ellos saben la ley. Ellos entienden la ley. No la practican, dice él, pero ellos saben la ley. Y por eso le dice, todo lo que ellos les digan, obedézcanlo y practiquen. Síganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan y no hacen. Pero sí, la ley que ellos aman, practíquenla. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de aprender a eso, a disfrutar aún aquello que no me parece
que me llena a mí, de veras, un montón de flojeras se dijeron en el culto. Oye, hay personas que usted parece bien, parece mentira, ¿verdad? Pero son personas irrespetuosas dentro de la iglesia. Solo tonteras dijeron ahí. Esas son personas que nunca crecieron. Ay, no vaya que no, eso no sirve. Son personas que no crecen, se quedaron enanos. Solo bebiendo leche, así se quedaron. Mire que dice el otro mensaje que alimenta, es aquel, dice, que nos trata de corregir, enseñar e instruir, como dice el apóstol en Timoteo, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Sí. Útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Oiga bien, es la palabra del Señor. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada. Amén. Y ya para terminar, y esto es lo que quiero resaltar y es bonito, escucha bien, el mensaje que alimenta no es, avancemos hermano, la última, no es aquel que nos golpea sin razón, no el que nos hace llorar sin producir ningún cambio, y no es el que nos hace regresar a la lechita de vez en cuando y nos estanca, no produce el crecimiento, solo apela a mis emociones pasajeras. Hermano, ¿cuántas veces nosotros decimos necesitamos que venga ¿cómo se llama? Un predicador de afuera y que nos revuelque aquí, que nos haga rebatir y que nos sí, hermano, a veces decimos, nosotros caemos en esas cosas, que nos agarre el pescuezo, nos levante el pelo. Bueno, qué bueno que yo no tengo, pero los que tienen, que nos agarren así, nos dejen caer en el suelo, que nos hablen con la palabra, que nos hablen con la verdad. Hermano, ¿por qué tanto que le hablan y usted tenga que depender de otros para sentirse bien? Usted no depende, no necesita depender de nadie para sentirse bien. Usted necesita depender de Dios y del Espíritu Santo, de la comunión, la comunión que usted tenga con Cristo. De eso depende usted. Gloria a Dios. No necesita que otros vengan y viajen miles de kilómetros para hacerlo vibrar. ¿Qué pasa con usted? ¿Por qué no vibra ya usted solo? Porque es emoción pasajera. Es una emoción pasajera. No necesitamos emociones, vivir de emociones pasajeras. No necesitamos eso. Si está, oiga, ¿qué es el consejo de la palabra del Señor? ¿Está alguno enfermo? Haga oración. ¿A dónde sale eso? En Santiago. Santiago 5. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y el que está triste, no lo pusieron ahí, ¿verdad? Pero inventémoslo nosotros. Si está alguno enfermo, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y si está triste, entre medio de la oración y la alabanza, ore y usted haga lo que pueda hacer usted mismo solo. No necesita, honestamente. Usted lo que necesita es crecer. No necesita que lo golpeen sin razón. Mire, déjeme decirle, con todo respeto lo digo, pero cuando nosotros nos golpean sin razón, lo único que hacen es hacernos que nos duela. Los que nos dejan son moratones, ¿no creen ustedes? Cuando usted lo golpean sin razón, solo le dejan morados, sin cambio. Cuando a usted le hacen llorar por todas las cosas que lo golpean, y lo único que le falta es que le digan a usted que usted es un animal. Eso es lo único que le falta.
que le digan. Porque le dicen tantas cosas ahora los mensajes, los predicadores, para hacer conciencia en la gente. No necesitan que dejarse tratar así, hermano. Tenga dignidad. Tengamos dignidad. No dejemos que nos insulten, que nos digan tantas cosas. En la palabra no tenemos por qué. Hay personas que lo hacen llorar, pero ¿por qué razón? Porque en su intimidad no lloran. Hasta que llega alguien y le dice unas 4 cosas, 4 verdades. A lo mejor que usted es un sinvergüenza porque no está orando en la Biblia. Y entonces usted no quiere venir a la iglesia, ¿verdad que sí? Sí. Y se pone a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué se pone a llorar? ¿Por qué no lo hace usted? Delante de Dios. No necesita llorar delante de nadie. Es lo que le digo, está apelando a nuestras emociones. Vivimos el cristianismo de hoy. Vive sus emociones. Vive emocionado. Y donde va Vicente, ahí va toda la gente, ahí corre todo el mundo. ¿Por qué? Porque allí dice que se siente la presencia de Dios. ¿Y usted por qué no la siente en su casa? Hay algún problema en usted, hombre. Algo está pasando en su vida, en su intimidad. Ahí es donde comienzan los problemas. En la intimidad, en su cama, en su casa. Allí comienza. Usted no siente la presencia del Señor en ningún lado. ¿Por qué? Porque usted está mal. Las emociones pasajeras son esas, las que nos hacen brincar y llorar y no producen cambio. ¿Sabe por qué no producen cambio? Porque usted necesita rellenarse otra vez. ¿Qué cambio hubo? Cuando vino el predicador y usted se arrepintió, ¿y qué pasó? Es que tiene que volver a venir para refuliarnos, dice. Refuliarse. ¿Cómo es eso? Se desvació. Se desvació, hermano. Que necesita un refuleo. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Tenemos que volver a beber leche otra vez. Y estamos volviendo a la leche y a la leche. Y cada año regresamos a chupar la mamadera, el biberón. Mensajes que alimentan. No son aquellos que nos hacen llorar una vez al año. Ya estamos peor que los católicos. ¿Verdad que sí? Y hablamos tanto de los católicos, que se esperan a la Semana Santa para llegar a persignarse y llorar y pedirle a Dios por todo el año que viene, porque quién sabe si va a regresar a la iglesia. Los evangélicos están iguales. Tienen que esperar a que el predicador regrese otra vez, porque es el que yo necesito para mi vida. ¿Y qué pasó con su intimidad con Dios todos los días? Se le olvidó leer la Biblia. Se le olvidó. Ese es el mensaje que alimenta. Es aquel que usted le presta atención. El que usted lo lee en su casa. Ese es el mensaje que alimenta. Aquel que le hace ver que usted y yo tenemos que estar constantemente buscando de Dios. Todos los días. Manteniéndonos calientes todos los días, hermano. No solo cuando vengan aquellos mensajes fogosos. Porque esos mensajes fogosos son para el que lo predica. Es el que se siente fogoso. Usted se debe mantener fogoso todos los días. Caliente en Cristo.